Al entrar en la oficina de su nueva asistente ejecutiva, el millonario se quedó paralizado al ver la foto en un marco negro sobre su escritorio. Era la misma foto de su amor de juventud que desapareció hace 25 años. El sol de febrero se colaba por los enormes ventanales de la Torre Montiel, creando patrones dorados sobre el mármol del vestíbulo principal. Alejandro Montiel ajustó su corbata italiana por tercera vez en 5 minutos, una manía que había desarrollado cuando los nervios lo traicionaban. A sus 48 años, el CEO de la corporación Montiel había enfrentado negociaciones millonarias sin pestañear, pero esta mañana algo lo tenía inquieto. ¿Todo listo para la presentación de los nuevos empleados, señor Montiel?, preguntó Patricia, su asistente, revisando la tableta con la eficiencia que lo caracterizaba, después de 15 años trabajando juntos. Sí, Patricia. ¿Cuántos son en total? 12, todos del Programa Federal de Inclusión Laboral. La mayoría son recién egresados con excelentes calificaciones pero sin oportunidades laborales por su origen socioeconómico. Alejandro asintió. Había implementado ese programa 3 años atrás, no por altruismo, sino porque había descubierto que los jóvenes hambrientos de oportunidades trabajaban con una dedicación que rara vez encontraba en los hijos de familias acomodadas. El elevador se abrió en el piso 32, y Patricia lo condujo hacia la sala de juntas, mientras caminaban por el pasillo. Alejandro pensó en su madre, doña Eugenia, quien había fallecido hace 5 años llevándose consigo los secretos más oscuros de la familia. Incluso muerta, su presencia se sentía en cada rincón del edificio que ella había ayudado a construir con mano de hierro. «Los candidatos están esperando», anunció Patricia, abriendo las puertas de cristal templado. Alejandro entró con su paso seguro de siempre, pero se detuvo abruptamente cuando la vio. Estaba sentada en la tercera silla del lado derecho, con una postura elegante que contrastaba con el traje sencillo pero impecable que llevaba. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto un cuello largo y grácil. Cuando levantó la vista del expediente que revisaba, Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. Esos ojos, Dios mío, esos ojos, eran exactamente iguales a los de Isela, grandes, de un color miel que se tornaba dorado bajo la luz, con esa mirada inteligente y profunda que lo había enamorado perdidamente 29 años atrás. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa profesional, levantándose junto con los demás candidatos. «Soy Lucía Robles». La voz, incluso la voz tenía esa musicalidad que había haunted sus sueños durante décadas. «Señor Montiel, ¿se encuentra bien?», murmuró Patricia, notando su palidez repentina. Alejandro se recuperó como pudo, carraspeando ligeramente. «Por supuesto. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Corporación Montiel». Durante los siguientes 40 minutos, mientras cada candidato se presentaba, Alejandro luchó por mantener la concentración. Sus ojos regresaban una y otra vez a Lucía Robles, quien había estudiado Administración de Empresas en la UNAM, con beca de excelencia académica, hablaba inglés y francés con fluidez, y tenía un expediente laboral impecable a pesar de sus escasos 28 años. «Señorita Robles», dijo finalmente, cuando llegó su turno. «Veo que viene de una familia monoparental. ¿Podría contarnos un poco sobre su background?». Lucía se irguió ligeramente, con esa dignidad que Alejandro reconoció al instante. «Mi madre falleció cuando yo tenía 17 años. Señor Montiel, ella me crió sola después de que mi padre... Bueno, digamos que él nunca formó parte de nuestras vidas. Mi mamá trabajaba limpiando oficinas por las noches para que yo pudiera estudiar. Siempre me decía que la educación era la única herencia real que me podía dejar». Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. La historia resonaba con un dolor que había enterrado muy profundo. ¿Y qué recuerda de su madre? Los ojos de Lucía se humedecieron apenas, pero mantuvo la compostura. Era la mujer más elegante que he conocido. Aunque nunca tuviera dinero para ropa cara, tenía una manera especial de caminar, como si fuera una reina, y olía siempre a jazmín. No sé cómo se las arreglaba. Guardaba una fotografía donde salía sonriendo, muy joven y muy hermosa. Nunca me contó mucho sobre mi padre, solo que era un hombre poderoso que nunca podría conocerme. El mundo se detuvo para Alejandro. Isela también olía a jazmín. Era su perfume favorito. Barato, pero delicado. Y esa manera de caminar, Dios santo, era idéntica.
¿Cómo dijo que se llamaba su madre?, preguntó con la voz apenas controlada. Isela, señor. Isela Robles. El aire se le escapó de los pulmones. Patricia lo miró con preocupación, pero él logró mantener la máscara de profesionalismo. Muy bien, Patricia. Por favor, continúe con las asignaciones de departamento. El resto de la reunión pasó en una bruma. Alejandro escuchaba a medias mientras su mente viajaba 29 años atrás, a esa primavera de 1995, cuando conoció a Isela en un café de la zona rosa. Ella trabajaba como mesera los fines de semana para pagarse la universidad. Alejandro, entonces un joven heredero rebelde de 21 años, había entrado al café huyendo de una reunión familiar, cuando Isela se acercó a tomar su orden. Con esos ojos dorados y esa sonrisa tímida, él supo que su vida había cambiado para siempre. Durante 6 meses fueron inseparables. Se veían en secreto porque doña Eugenia jamás habría aceptado que su hijo se relacionara con una muchachita de pueblo. Alejandro planeaba plantarle cara a su madre, presentar oficialmente a Isela, casarse con ella contra viento y marea. Pero entonces Isela desapareció. Una mañana simplemente no llegó a su cita. Alejandro la buscó desesperadamente. Fue a su departamento, a la universidad, al café. Nadie sabía nada, como si se la hubiera tragado la tierra. Solo encontró una carta que le partió el alma. Alejandro, perdóname. Todo fue una mentira. Nunca te amé realmente. Solo quería tu dinero. Por favor, no me busques más. Olvídame. La letra era de Isela, pero las palabras no sonaban para nada como ella. Tardó años en superarlo. Nunca se casó. Nunca volvió a amar así. Señor Montiel. La voz de Patricia lo regresó al presente. Los candidatos se habían ido, excepto Lucía, que esperaba junto a la mesa. Disculpe, ¿me asignaron a algún departamento específico? Alejandro la estudió de cerca. Los mismos ojos, la misma elegancia natural, incluso la manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando preguntaba algo. Era como ver a Isela a los 20 años. Trabajará directamente conmigo, dijo impulsivamente. Como asistente de proyectos especiales. Patricia arqueó las cejas, sorprendida. Era un puesto que no existía. ¿Estaría cómoda con eso, señorita Robles? Por supuesto, señor Montiel. Es un honor. Cuando Lucía salió de la sala, Alejandro se dejó caer en su silla ejecutiva. Las preguntas se agolpaban en su mente como una tormenta. ¿Era posible? ¿Podría ser que Isela hubiera estado embarazada cuando desapareció? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Y si esta joven era...? No, era imposible. Las coincidencias extrañas ocurrían todo el tiempo. Además, Isela se había ido voluntariamente. Había dejado esa carta cruel. Había elegido desaparecer de su vida. Pero esos ojos, Dios mío, esos ojos idénticos. Patricia, llamó por el intercomunicador. Necesito que investigues discretamente el background de Lucía Robles. Todo, familia, fechas de nacimiento, historia médica si es posible. ¿Algún problema específico, señor? Alejandro cerró los ojos, sintiéndose ridículo pero incapaz de ignorar la corazonada que lo golpeaba como un martillo. Solo, hazlo por favor. Cuando se quedó solo en la oficina, Alejandro abrió el cajón superior de su escritorio y sacó una fotografía amarillenta que guardaba ahí desde hacía décadas. En ella, Isela sonreía con esos mismos ojos dorados que acababa de ver en Lucía Robles. Su mano tembló ligeramente mientras acariciaba la imagen. Isela, susurró, ¿qué secretos te llevaste cuando te fuiste? Afuera, el sol de febrero seguía brillando sobre la Ciudad de México, ignorante de que ese día el destino había comenzado a desenredar una madeja de secretos que cambiaría 2 vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron como en una extraña danza del destino. Alejandro había instalado a Lucía en la oficina contigua a la suya, separadas apenas por una puerta de cristal esmerilado que le permitía observarla discretamente, mientras ella trabajaba con una concentración que lo fascinaba. Era martes por la tarde cuando Lucía entró a su oficina llevando los reportes que le había pedido. Al caminar, sus tacones producían exactamente el mismo sonido rítmico que los de Isela, 3 pasos normales, uno ligeramente más fuerte, un detalle tan específico que era imposible que fuera casualidad. Los análisis de la expansión al sureste están listos, señor Montiel, dijo, colocando los documentos sobre el escritorio con esa precisión elegante que caracterizaba cada uno de sus movimientos.
Gracias, Lucía. ¿Te importaría quedarte un momento? Me gustaría conocerte mejor. Entender tu perspectiva sobre los proyectos. Ella se sentó cruzando las piernas con naturalidad, y Alejandro notó que llevaba un collar dorado con un pequeño corazón. Su respiración se cortó, y Cela tenía uno idéntico. ¿Ese collar es una herencia familiar? Lucía se llevó instintivamente la mano al cuello, acariciando el pequeño corazón con ternura. Sí, era de mi mamá. Es lo único que tengo de ella, además de una fotografía y una carta que nunca pude entender completamente. ¿Una carta? Mi mamá me dejó una carta antes de morir, pero hablaba de cosas muy confusas. Mencionaba a un hombre que la había amado profundamente, pero que las circunstancias los habían separado. Decía que había mentido para protegerlo, pero nunca entendí de qué. Alejandro sintió que las paredes de la oficina se cerraban sobre él. Cada palabra era como una pieza de rompecabezas que encajaba perfectamente con sus recuerdos más dolorosos. ¿Te molesta que te pregunte sobre tu infancia? Lucía sonrió con una mezcla de melancolía y orgullo. Para nada. Crecí en una vecindad de Xochimilco. Con mi tía Mercedes, mi mamá trabajaba 2 empleos. Limpiaba oficinas por las noches y vendía flores en el mercado los fines de semana. Nunca la vi quejarse, aunque sé que estaba muy triste por algo que había pasado antes de que yo naciera. ¿Nunca conociste a tu padre? Jamás. Mi mamá solo me decía que era un hombre bueno, pero que pertenecían a mundos diferentes, que él tenía una familia importante y que yo nunca podría ser parte de ese mundo. Creo que por eso se esforzó tanto en educarme, para que yo pudiera crear mi propio mundo. Alejandro luchó por mantener la voz firme. ¿Recuerdas la fecha exacta de tu nacimiento? 15 de noviembre de 1995. ¿Por qué lo pregunta? El mundo se detuvo. 15 de noviembre de 1995. Exactamente 9 meses después de la última vez que había visto a Isela. Sus manos temblaron ligeramente mientras fingía revisar unos papeles. Simple curiosidad, signo zodiacal, ya sabes. Lucía rió con una risa cristalina que era eco perfecto de la de su madre. Escorpio. Mi mamá siempre decía que eso explicaba mi determinación y mi tendencia a guardar secretos. En ese momento, Patricia entró con una carpeta. Señor Montiel, los documentos que pidió sobre... Se detuvo al ver a Lucía. Sobre el tema que me encargó. Gracias, Patricia. Los reviso después. Cuando Patricia salió, Alejandro notó que Lucía lo observaba con curiosidad. ¿Algún problema con mi expediente? No, nada de eso. Solo verificaciones rutinarias de recursos humanos. Pero Lucía era demasiado inteligente para creer esa excusa. Su mirada se volvió ligeramente desconfiada, aunque mantuvo el profesionalismo. Bueno, si no necesita nada más, regreso a terminar el análisis de mercado que me encargó. Cuando Lucía salió, Alejandro abrió desesperadamente la carpeta. Patricia había sido eficiente como siempre. Certificado de nacimiento, historial académico, referencias laborales, pero había algo más. Una nota al final que lo dejó helado. Madre registrada como I. Robles. Padre, no registrado. Lugar de nacimiento, Hospital General de México. I. Robles. Isela había usado solo la inicial de su nombre. Sus manos temblaron mientras sacaba su teléfono y marcaba a su investigador privado de confianza. Roberto, soy Alejandro Montiel. Necesito que investigues algo muy delicado. Mientras tanto, en el lobby del edificio, un hombre elegante de unos 35 años observaba a los empleados salir al final del día laboral. Bruno Castañeda había esperado este momento durante 20 años. Cada detalle de su plan había sido cuidadosamente calculado, cada movimiento ensayado 1000 veces en su mente. Cuando vio a Lucía salir del elevador, supo inmediatamente que era ella, Patricia, la asistente de Montiel. Había sido fácil de sobornar para obtener información sobre los nuevos empleados. Una joven hermosa, inteligente y vulnerable, era exactamente lo que necesitaba para su venganza. Disculpe, le dijo con su sonrisa más encantadora, acercándose mientras ella esperaba su taxi. ¿No trabajará usted en Corporación Montiel? Lucía lo miró con cierta prevención. Sí, ¿por qué? Bruno Castañeda. Se presentó, extendiendo una tarjeta de presentación elegante. Soy socio de Castañeda & Asociados, firma de consultoría empresarial. Estamos muy interesados en hacer negocios con su empresa. La tarjeta era real. La empresa existía,
Pero Bruno había omitido mencionar que su verdadero objetivo no tenía nada que ver con negocios legítimos. Mucho gusto, señor Castañeda. Soy Lucía Robles, pero apenas llevo una semana trabajando ahí. No creo poder ayudarle con temas de esa magnitud. No se preocupe, solo me pareció ver una cara nueva y quise presentarme. En realidad, me gustaría invitarla a tomar un café algún día. Me interesa conocer la perspectiva de los empleados jóvenes sobre el ambiente laboral en las grandes corporaciones. Lucía dudó un momento. Había algo en la mirada de ese hombre que la ponía nerviosa, pero también había una seguridad en él que resultaba atractiva. No sé si sería apropiado. Solo café, se lo prometo. Y solo para hablar de trabajo. El taxi de Lucía llegó justo en ese momento. Lo pensaré, dijo, subiendo al vehículo. Bruno la vio alejarse con una sonrisa satisfecha. La primera fase del plan había comenzado. De vuelta en su oficina, Alejandro no podía concentrarse en nada. Había repasado 1000 veces los documentos de Lucía. Había observado cada uno de sus gestos durante la semana. Había analizado cada palabra que había dicho sobre su madre. Todo encajaba de manera aterradora. Cuando finalmente se decidió a revisar su agenda personal de 1995, encontró lo que temía. La última entrada sobre Isela estaba fechada el 15 de febrero. Isela no llegó a nuestra cita. Algo está mal. Voy a buscarla. Si Lucía había nacido el 15 de noviembre, había sido concebida exactamente en esas fechas. Su hija, la joven que había estado trabajando a su lado durante una semana, era su hija. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos torturados. Señor Montiel, soy Roberto. Ya tengo información preliminar sobre Lucía Robles. Dime, su madre, Isela Robles, murió hace 11 años de cáncer de páncreas. Trabajó la mayor parte de su vida en empleos humildes. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Pero aquí viene lo interesante. 3 personas en el barrio recuerdan que ella mencionaba ocasionalmente a un hombre rico, que había amado, pero que había tenido que dejar por el bien de él. ¿Algo más? Una vecina anciana me dijo algo extraño, que Isela guardaba recortes de periódico sobre usted, durante años, como si siguiera su vida desde lejos. Alejandro cerró los ojos, sintiendo un dolor tan profundo que pensó que el corazón se le iba a salir del pecho. Sigue investigando, Roberto. Necesito saber todo, todo. Cuando colgó, se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar de esa inmensidad, su hija estaba viviendo una vida que él nunca había conocido, construida sobre secretos que su propia familia había fabricado, y él no tenía idea de cómo decirle la verdad sin destruir todo lo que ella creía sobre su vida. El destino tenía un sentido del humor muy cruel. Una semana después, Roberto Mendoza se reunía con Alejandro en un discreto restaurante de Polanco, el investigador privado. Un hombre de 50 años con cara de haber visto demasiado mundo. Extendió una carpeta manila sobre la mesa. «Lo que encontré va a cambiarte la vida, Alejandro», dijo en voz baja. «Pero antes de que abras esa carpeta, necesito que sepas que algunas verdades duelen más que las mentiras». Alejandro sintió que las manos le sudaban. Durante días había oscilado entre la esperanza y el terror de confirmar sus sospechas. «Dímelo todo». Roberto abrió la carpeta y sacó una fotografía en blanco y negro, ligeramente borrosa. Esta foto la tomé ayer en el panteón de Xochimilco. Es la tumba de Isela Robles. Alejandro observó la lápida sencilla. Isela Robles de Montiel, 1974-2013. Madre amorosa que llevó sus secretos al cielo. De Montiel, susurró, notando el apellido que su corazón había esperado y temido ver. Legalmente nunca cambió su nombre, pero al parecer siempre se consideró tu esposa. Los vecinos la conocían por ese apellido. Y hay más. Roberto sacó un sobre amarillento. La tía de Lucía, Mercedes, me dio esto. Al principio se negó a hablar, pero cuando le dije que trabajabas para un abogado investigando herencias familiares, me confió que Isela le había dejado cosas específicas para entregar si algún día alguien venía preguntando por el padre de Lucía. Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Adentro había 3 cartas escritas con la letra delicada que recordaba perfectamente, y una fotografía de Isela embarazada, sonriendo tímidamente hacia la cámara. «Dios mío», murmuró. «Lee la primera carta», le sugirió Roberto.
Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto significa que finalmente descubriste la verdad. Perdóname por haberte hecho creer que no te amaba. Tu madre me visitó 3 días después de nuestra última cita. Me enseñó fotografías de ti con otras mujeres. Me dijo que solo jugabas conmigo, que jamás te casarías con alguien como yo. Pero lo peor fue cuando me amenazó con arruinar tu futuro si no desaparecía de tu vida para siempre. Alejandro sintió que la rabia le hervía en el pecho. Mi madre, esa maldita... Sigue leyendo. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para contarte. Tu madre había cumplido su amenaza. Había esparcido rumores sobre mí en la universidad. Me habían quitado la beca. Decidí guardar el secreto para protegerte y proteger a nuestra hija. Quería que tuvieras la vida que merecías, sin el peso de mis problemas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro. Nuestra hija se llama Lucía, como tu abuela paterna, la única Montiel que me pareció buena en las historias que me contabas. Es idéntica a ti en inteligencia y determinación, pero tiene mis ojos y mi obstinación. La he criado para ser fuerte, para no necesitar a nadie, pero sobre todo para ser digna del apellido que debería llevar. Roberto puso una mano consoladora en el hombro de su cliente. Hay más documentos, registros médicos, fotos del embarazo, hasta una carta que escribió cuando Lucía nació explicándole todo, por si algún día querían buscar la verdad. Mientras tanto, en una cafetería de la zona rosa, Bruno Castañeda había logrado convencer a Lucía de encontrarse para el café que le había propuesto. Ella había aceptado finalmente, más por curiosidad profesional que por interés romántico. Pero Bruno era un maestro en el arte de la seducción calculada. Debo confesar que no solo me interesa hablar de negocios, le dijo con esa sonrisa que había perfeccionado durante años. Desde que la vi en el lobby, no he podido dejar de pensar en usted. Lucía se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la compostura. Señor Castañeda, apenas nos conocemos. Bruno, por favor, y tiene razón, pero a veces el corazón reconoce algo especial desde el primer momento. Era una frase ensayada, parte de un guión que Bruno había practicado 1000 veces, pero mientras la decía, se sorprendió al darse cuenta de que había algo genuinamente atractivo en Lucía que no había anticipado. ¿Puedo preguntarle algo personal?, continuó. ¿No le parece extraño que Alejandro Montiel la haya puesto a trabajar directamente con él siendo tan nueva en la empresa? Lucía frunció el ceño. Era una pregunta que la había estado molestando toda la semana. Un poco sí, pero supongo que vio potencial en mi expediente académico. Bruno se inclinó hacia adelante, creando una intimidad artificial. Los hombres como Montiel no hacen nada sin un motivo oculto. He estudiado su comportamiento empresarial durante años. Es calculador, frío, manipulador. Eso no es cierto, protestó Lucía, sorprendiéndose a sí misma por defender a su jefe. Ha sido muy amable conmigo. La reacción defensiva de Lucía le dio a Bruno exactamente la información que necesitaba. Había algo más que una simple relación laboral desarrollándose entre Lucía y Alejandro. Aunque probablemente ninguno de los dos lo reconociera conscientemente, de vuelta en el pasado, la mente de Bruno viajó a cuando tenía 8 años. Su padre, Armando Castañeda, había llegado a casa llorando. Era contador de la Corporación Montiel desde hacía 15 años. Un hombre honesto que había descubierto irregularidades en los libros contables. Cuando se lo reportó a doña Eugenia, ella no solo lo despidió, sino que lo acusó públicamente de robo. «Mijo», le había dicho su padre esa noche terrible, «los ricos como los Montiel piensan que la gente como nosotros no vale nada. Nos usan y nos descartan. Pero algún día, cuando seas grande, les vas a demostrar que se equivocaron». Armando nunca se recuperó de la humillación. Murió de un infarto 5 años después, pero no antes de haberle contado a Bruno cada detalle de la injusticia, cada humillación, cada noche sin dormir preguntándose cómo iba a alimentar a su familia. Bruno había construido su vida entera alrededor de ese momento de venganza. «¿En qué piensa?», preguntó Lucía, notando que Bruno había quedado perdido en sus recuerdos. «Perdón, pensaba en mi padre. Él solía decirme que las primeras impresiones pueden ser engañosas, que hay que conocer realmente a las personas antes de confiar en ellas. Suena como un hombre sabio. Lo era. Desgraciadamente, murió cuando yo era muy joven, pero me enseñó a valorar la honestidad por encima de todo.
Era una ironía cruel que Bruno hablara de honestidad mientras tramaba la destrucción de la mujer que estaba frente a él, pero había aprendido que las mejores mentiras siempre contenían fragmentos de verdad. ¿Y usted? ¿Qué valores le enseñó su madre? Lucía sonrió con ternura. Mi mamá me enseñó que la dignidad no se compra con dinero, que el amor verdadero trasciende las clases sociales y que a veces hay que hacer sacrificios terribles para proteger a las personas que amas. Bruno sintió una punzada inesperada de culpa. Había algo en la manera en que Lucía hablaba de su madre que le recordó dolorosamente a su propio padre. Parece que fue una mujer extraordinaria. Lo era, aunque creo que guardaba secretos que me habría gustado conocer. ¿Qué clase de secretos? Lucía dudó un momento antes de responder. Siempre tuve la sensación de que había amado a alguien muy profundamente, pero que algo los había separado. A veces la encontraba mirando una fotografía vieja y llorando en silencio. Bruno se inclinó más cerca, fingiendo interés romántico cuando en realidad estaba calculando cómo usar esa información. Tal vez algún día pueda ayudarla a descubrir esos secretos. Como tengo contactos en muchos lugares, investigadores, archivos, bases de datos. Si realmente quiere saber la verdad sobre el pasado de su madre, podría ayudarla. Era una oferta peligrosa disfrazada de galantería, pero Lucía no podía ver la trampa. Es muy amable, pero no creo que sea necesario. Por supuesto, solo era una sugerencia. Pero si alguna vez cambia de opinión, estaré aquí. Cuando se despidieron esa tarde, Bruno sabía que había plantado las semillas correctas. Lucía regresaría a él, especialmente si él lograba crear la suficiente desconfianza hacia Alejandro. Esa noche, Alejandro estaba en su estudio revisando por 100ª vez las cartas de Isela cuando sonó el teléfono. Alejandro, soy Roberto. Conseguí algo más. La tía Mercedes está dispuesta a hablar contigo directamente. Dice que tiene cosas que Isela le pidió que guardara para ti específicamente. ¿Cuándo? Mañana, si quieres. Pero te advierto, está muy enferma. Dice que no le queda mucho tiempo y quiere cumplir su promesa antes de irse. Alejandro cerró los ojos. Cada revelación lo acercaba más a una verdad que cambiaría todo, pero también lo alejaba más de cualquier posibilidad de una vida normal con la hija que acababa de encontrar. Concerta la cita. Necesito saber todo. Mientras colgaba, no sabía que en ese mismo momento, Lucía estaba en su pequeño departamento pensando en las palabras de Bruno sobre los motivos ocultos de Alejandro, sintiendo por primera vez dudas sobre las intenciones de su jefe. El destino continuaba tejiendo su red de secretos, acercando peligrosamente el momento en que todo explotaría. La casa de Mercedes Robles en Xochimilco era pequeña pero impecable, llena de plantas que cuidaba con el mismo amor maternal que había dedicado a Lucía durante tantos años. Cuando Alejandro llegó esa tarde de sábado, la encontró esperándolo en el pequeño patio, tejiendo con manos que temblaban ligeramente por la enfermedad. «Usted debe ser Alejandro», dijo sin levantar la vista. «Isela me habló tanto de usted que siento que lo conozco desde hace años». Alejandro se sentó en la silla de plástico que Mercedes le señaló, sintiéndose extrañamente vulnerable en ese ambiente tan diferente al mundo de lujo en el que vivía. «Señora Mercedes, necesito saber la verdad, toda la verdad». Mercedes dejó de tejer y lo miró con esos ojos que tenían el mismo color miel que los de Lucía. «La verdad, mijito, es que mi hermana los amó a usted y a esa niña más que a su propia vida, y que su madre de usted era un demonio disfrazado de señora decente». Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas. ¿Qué hizo exactamente mi madre? Mercedes se levantó trabajosamente y entró a la casa. Regresó con una caja de zapatos llena de documentos. Su mamá vino aquí 3 veces. La primera vez fue cuando Isela apenas tenía 2 meses de embarazo. Le ofreció dinero para que se fuera de la ciudad y nunca le dijera a usted sobre el bebé. Isela aceptó. Mi hermana le escupió en la cara y le dijo que prefería morirse de hambre antes que separarse de usted por dinero. Mercedes sacó un sobre amarillento de la caja. Entonces su madre cambió de táctica. La segunda vez trajo estas fotografías. Alejandro abrió el sobre y se quedó helado. Eran fotografías de él con diferentes mujeres en eventos sociales. Abraza aquí, besando a otra allá. Todas tomadas fuera de contexto para parecer comprometedoras. Eran trucadas, murmuró, reconociendo algunas situaciones. Esta fue en la boda de mi primo. Ella era la novia. Esta otra fue en un evento de caridad.
Pero para una muchacha de 18 años que venía de un mundo donde la gente no miente así, parecían reales. Su madre le dijo que usted se divertía con ella mientras tenía novias de su clase social. La culpa comenzó a carcomer el estómago de Alejandro. Y la tercera visita, Mercedes se dirigió a un pequeño armario y sacó una carpeta de cartón. Esta fue la peor. Su madre trajo documentos falsos de una clínica privada, diciendo que usted tenía una enfermedad venérea que había contagiado a varias mujeres. Le dijo a Isela que si no se alejaba, el bebé nacería enfermo. Alejandro sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Esa mujer, mi propia madre. Pero espere, que falta lo más feo. Mercedes sacó una grabadora vieja de casetes. Su madre grabó esta conversación telefónica. Quería que Isela la escuchara, con manos temblorosas. Mercedes puso play. La voz de doña Eugenia, fría y calculadora, llenó el pequeño patio. Armando, ¿ya hiciste lo que te pedí con los documentos de la clínica? Sí, señora Montiel. Los médicos que sobornamos firmarán lo que usted quiera. Perfecto. Esa mocosa no me va a arruinar el futuro de mi hijo. Si no acepta irse por las buenas, la vamos a hundir de tal manera que va a desear nunca haber nacido. Alejandro sintió que se le quebraba el alma. Su madre había orquestado toda la destrucción de su felicidad con la frialdad de una operación militar. Cuando Isela escuchó eso, se quebró completamente. Continuó Mercedes. Se dio cuenta de que su madre era capaz de cualquier cosa, que si se quedaba, no solo la destruiría a ella, sino también a usted y al bebé. Por eso escribió esa carta horrible. Su madre le dictó cada palabra. La amenazó con acusarla de robo si no lo hacía, con su dinero y sus influencias. Habría sido muy fácil meter a mi hermana a la cárcel. Mercedes sacó otro documento de la caja. Pero Isela era más inteligente de lo que su madre pensaba. Escribió la carta que le dictaron, pero también escribió esta otra explicándole a usted toda la verdad. Me pidió que se la diera si algún día usted venía preguntando. Con manos que temblaban violentamente, Alejandro abrió la carta. Mi amor eterno, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste lo que realmente pasó. No sabes cómo me destroza el corazón escribir esas mentiras crueles que tu madre me obligó a poner en la otra carta. Cada palabra me quemaba como ácido. Estoy embarazada de nuestra hija. Alejandro, sí, es una niña, y ya sé que será tan hermosa y noble como tú. Quería decírtelo el día que desaparecí. Tenía todo planeado. Había comprado una ropita pequeñita para enseñártela y decirte que íbamos a ser una familia, pero tu madre me demostró que el amor a veces no es suficiente contra el poder y la maldad. Me ha amenazado con destruir tu futuro, con inventar crímenes contra mí, con hacer que nuestro bebé crezca sin padre porque el suyo estará en la ruina total. He decidido alejarme para protegerte. Voy a criar a nuestra hija con todo el amor que siento por ti. Le voy a enseñar a ser digna del apellido Montiel aunque nunca pueda llevarlo, y voy a amarlos a los dos hasta mi último aliento. Si algún día el destino los une, dile que su papá era el hombre más noble y hermoso que he conocido, y que la decisión de separarme de ustedes fue la más dolorosa de mi vida, pero también la más amorosa, tuya para siempre, Isela. Alejandro no pudo contener más las lágrimas. Lloraba por el amor perdido, por los años robados, por la hija que había crecido sin padre, pero sobre todo por la injusticia cruel que su propia madre había perpetrado. ¿Lucía sabe algo de esto? Nada. Isela me hizo jurar que nunca le diría la verdad a menos que usted apareciera. Quería que la niña creciera sin rencor. ¿Y cómo murió Isela? Mercedes cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. De cáncer de páncreas. Pero yo creo que se murió de tristeza. Trabajó hasta el último día para darle a Lucía la mejor educación posible. En sus últimos momentos, lo único que repetía era su nombre. Alejandro, Alejandro. El dolor que sintió Alejandro fue tan intenso que creyó que el corazón se le iba a parar. La mujer que más había amado había muerto pronunciando su nombre, cargando sola el peso de un secreto que los había destruido a todos. «¿Hay algo más?», dijo Mercedes, sacando una última carta de la caja. Esta la escribió para Lucía, explicándole toda la verdad. Me pidió que se la diera cuando cumpliera 30 años, o antes si usted aparecía en nuestras vidas. Alejandro tomó la carta dirigida a Lucía con una reverencia casi religiosa. Es suya por derecho,
Pero le voy a pedir algo. No le haga daño a mi niña. Ella ha sufrido suficiente. Si va a ser parte de su vida, que sea para hacerla feliz, no para complicarla más. Mientras tanto, en un restaurante elegante de Polanco, Bruno había invitado a Lucía a cenar. Durante las últimas 2 semanas había logrado ganar su confianza gradualmente, presentándose como un hombre sensible que entendía sus luchas y admiraba su fortaleza. ¿Puedo confesarle algo?, le dijo mientras brindaban con vino. Desde que la conocí, no he podido dejar de pensar en usted. Lucía se sonrojó, sintiéndose genuinamente atraída hacia este hombre que parecía tan diferente a los ejecutivos fríos con los que trabajaba. Bruno, esto es muy repentino, lo sé, pero a veces el corazón no entiende de tiempos apropiados. He estado solo mucho tiempo, enfocado solo en el trabajo, pero usted me ha hecho recordar que hay cosas más importantes en la vida. Era una actuación perfecta, pero Bruno se sorprendió al darse cuenta de que había algo de verdad en sus palabras. Lucía tenía una pureza que lo desarmaba, una inocencia que hacía que su plan de venganza se sintiera cada vez más sucio. ¿Le puedo hacer una pregunta personal?, continuó. ¿No le parece extraño que Alejandro Montiel la trate de manera tan especial? ¿A qué se refiere? Una semana después de que usted llegó, yo fui a la empresa para proponer un proyecto. Lo vi observándola a través del cristal de su oficina con una expresión muy intensa. Lucía frunció el ceño. Era verdad que había notado la atención particular que Alejandro le prestaba, pero había asumido que era simple interés profesional. Quizás solo está evaluando mi desempeño. Tal vez, dijo Bruno, plantando cuidadosamente la semilla de duda. O tal vez hay algo más. Los hombres poderosos a veces se obsesionan con mujeres jóvenes y hermosas. La insinuación hizo que Lucía se sintiera incómoda. No creo que sea eso. Espero que tenga razón. Solo me preocupa que alguien tan noble como usted pueda ser lastimada por alguien que no valore su pureza. Cuando regresó a su casa esa noche, Lucía no podía quitarse de la cabeza las palabras de Bruno. Por primera vez, comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones de Alejandro y esa extraña conexión que había sentido con él desde el primer día. El plan de Bruno estaba funcionando perfectamente. El lunes por la mañana, Alejandro llegó a la oficina con el sobre de los resultados del ADN temblando en sus manos. Roberto había sido eficiente. Las muestras obtenidas discretamente del vaso de café de Lucía y un cabello de su escritorio habían sido suficientes para la prueba definitiva. 99,7% de probabilidad de paternidad. Se dejó caer en su silla ejecutiva, sintiendo el peso de una verdad que cambiaría todo para siempre. Lucía Robles no solo era su hija, sino que había estado trabajando a su lado durante un mes sin que ninguno de los dos supiera la conexión que los unía. A través del cristal de su oficina, la vio llegar puntual como siempre, saludando a Patricia con esa sonrisa que ahora reconocía como una versión femenina de la suya propia. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su elegancia natural, y el collar con el corazón dorado que había pertenecido a Isela brillaba suavemente bajo las luces de la oficina. Su hija, su propia hija. «Buenos días, señor Montiel», dijo Lucía, entrando con los reportes del fin de semana. «Los análisis de la competencia están listos para su revisión». Alejandro la miró intensamente, tratando de asimilar que esta joven inteligente y hermosa era la bebé que Isela había llevado en su vientre mientras huía de él. «Lucía, siéntate un momento. Hay algo importante que necesito decirte». Ella se sentó, pero algo en su postura había cambiado. Había una tensión nueva, una distancia que no había estado ahí la semana anterior. «¿Sucede algo malo con mi trabajo?» «No, nada de eso. Tu trabajo es excelente. Es es personal». Los ojos de Lucía se endurecieron ligeramente. «¿Personal?» Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado en la actitud de ella hacia él. Había una frialdad nueva, una desconfianza que lo alarmó. «Lucía, ¿ha pasado algo? ¿He hecho algo que te molestara?» «No directamente», respondió ella con cuidado. «Pero he estado pensando en algunas cosas que me han comentado». «¿Qué cosas? ¿Quién te ha comentado algo?» La defensividad en la voz de Alejandro confirmó las sospechas que Bruno había plantado en su mente. «Señor Montiel, creo que sería mejor mantener nuestra relación estrictamente profesional. He estado incómoda con la atención especial que me ha dado».
Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos. Su propia hija estaba alejándose de él justo cuando había descubierto la verdad. Lucía, no entiendes. Lo que siento hacia ti no es lo que piensas. Lo que siente hacia mí, lo interrumpió, levantándose de la silla. Señor Montiel, yo tengo 28 años. Usted tiene 48. Es mi jefe, y yo necesito este trabajo. No, exclamó Alejandro, levantándose también. No es eso, Lucía. Eres mí. Se detuvo abruptamente. No podía decirle la verdad así. No cuando ella estaba siendo influenciada por alguien más contra él. ¿Su qué? Mi empleada más prometedora. Solo quería ser un mentor para ti. Lucía. Lo miró con una mezcla de decepción y alivio. Entiendo, pero creo que sería mejor si me transfiriera a otro departamento. No, dijo Alejandro con más firmeza de la que pretendía. No te voy a transferir. Tu lugar está aquí. La vehemencia de su respuesta la asustó. ¿Por qué es tan importante para usted que yo me quede aquí? Alejandro luchó desesperadamente por encontrar una respuesta que no revelara la verdad. Porque tienes un potencial extraordinario y porque... Su teléfono sonó interrumpiendo la conversación tensa. Era Patricia. Señor Montiel, tiene una llamada urgente de Bruno Castañeda. Dice que es sobre un proyecto importante. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Bruno Castañeda? ¿Dónde había escuchado ese apellido antes? Dile que lo llamo después. Señor, insiste en que es muy urgente. Algo sobre documentos que encontró sobre irregularidades en la empresa. Lucía observó la palidez repentina de Alejandro con curiosidad. ¿Conoce a Bruno Castañeda? ¿Tú lo conoces? Sí, hemos estado saliendo. El mundo se tambaleó bajo los pies de Alejandro. Castañeda. Ahora recordaba, Armando Castañeda, el contador que su madre había destruido hace más de 20 años. Lucía, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Ese hombre no es quien dice ser. Disculpe, Bruno Castañeda. Su padre trabajó aquí hace años. Mi madre lo despidió en circunstancias complicadas. Bruno me contó sobre su padre, dijo Lucía, su voz volviéndose defensiva. Me dijo que fue injustamente acusado de robo por su familia. Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? Eso no es asunto suyo. Sí lo es, gritó Alejandro perdiendo la compostura. Más de lo que imaginas. ¿Por qué?, preguntó Lucía, ahora verdaderamente asustada por su intensidad. ¿Por qué le importa tanto mi vida personal? Alejandro se dio cuenta de que estaba en una trampa. No podía decirle la verdad sobre su paternidad, sin tener pruebas que ella aceptara, pero tampoco podía protegerla de Bruno sin revelar sus motivos. Porque me importas más de lo que debería importarme cualquier empleada. Eso suena exactamente a lo que Bruno me advirtió que diría. ¿Él te advirtió sobre mí? Me dijo que los hombres poderosos como usted a veces se obsesionan con empleadas jóvenes, que usan su posición para... Eso es mentira. Alejandro golpeó el escritorio con furia. Lucía, ese hombre te está manipulando. ¿Y usted no? La pregunta colgó en el aire como una acusación dolorosa. Yo jamás te haría daño. Jamás. Entonces déjeme en paz. Transfiérame a otro departamento y olvídese de mí. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque eres... Alejandro se detuvo otra vez, atrapado entre la verdad que no podía decir y las mentiras que no quería seguir sosteniendo. Señor Montiel, me está asustando. En ese momento, Patricia tocó la puerta. Señor, Bruno Castañeda está aquí. Dice que tiene una cita con usted. Alejandro y Lucía se miraron. Ella parecía confundida por la coincidencia, mientras que él sintió que se acercaba a una confrontación inevitable. «Que pase», dijo Alejandro, preparándose para enfrentar al hijo del hombre que su familia había destruido. Bruno entró en la oficina con la seguridad de alguien que tiene todas las cartas en sus manos. Era apuesto, bien vestido, y tenía esa sonrisa encantadora que Alejandro inmediatamente identificó como peligrosa. «Señor Montiel, qué gusto conocerlo finalmente», dijo Bruno extendiendo la mano. «Y Lucía, querida, qué sorpresa encontrarte aquí». Se acercó a Lucía y la besó suavemente en la mejilla, un gesto de posesión que hizo que Alejandro sintiera una furia asesina. «Bruno, ¿qué haces aquí?», preguntó Lucía, genuinamente sorprendida.
Vine a hablar de negocios con el señor Montiel. Pero qué casualidad tan interesante encontrar a mi novia aquí. ¿Tu novia?, preguntó Alejandro con una voz peligrosamente baja. Bueno, aún no es oficial, dijo Bruno con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero espero que lo sea muy pronto. Alejandro estudió a Bruno intensamente, viendo por primera vez la semejanza con Armando Castañeda, los mismos ojos calculadores, la misma manera de inclinar la cabeza cuando mentía. ¿De qué querías hablar exactamente, Castañeda? De justicia, señor Montiel. De verdades que han estado enterradas demasiado tiempo y de cómo el pasado siempre encuentra la manera de cobrar sus deudas. Lucía miró entre los dos hombres, sintiendo una tensión que no entendía completamente. Tal vez debería irme, dijo. No, dijeron ambos hombres al mismo tiempo. Bruno le tomó la mano a Lucía con ternura fingida. Querida, creo que es importante que escuches esto. Después de todo, trabajas para el señor Montiel. Deberías saber qué clase de hombre es realmente. Alejandro sintió que se acercaba el momento en que todo explotaría. Tenía los resultados del ADN en su escritorio, las cartas de Isela en su casa y la certeza de que Bruno había venido a destruir todo lo que pudiera de su vida. Pero lo que más le dolía era ver a su hija, a la niña que había buscado durante décadas sin saberlo, de pie entre él y su enemigo, sin idea de que estaba en el centro de una guerra que había comenzado antes de que ella naciera. El destino, con su cruel sentido del humor, había puesto todas las piezas en el tablero. Ahora solo faltaba ver quién haría el primer movimiento, 20 años atrás. Casa de los Castañeda, Colonia Doctores. Bruno tenía 8 años cuando su mundo se desplomó. Su padre, Armando Castañeda, llegó a casa esa noche de diciembre con el rostro desencajado y las manos temblando. Bruno estaba jugando con sus carritos en la sala cuando escuchó los sollozos ahogados de su papá en la cocina. ¿Qué pasó, Armando?, preguntó su madre, Carmen, secándose las manos en el delantal. Me despidieron, Carmen. No solo eso, me acusaron de ladrón. Bruno dejó los carritos y se acercó sigilosamente a la puerta de la cocina. ¿Cómo que de ladrón? Tú eres el hombre más honesto que conozco. Encontré irregularidades en los libros de la Corporación Montiel. Faltaban millones de pesos. Cuando se lo reporté a doña Eugenia, me dijo que me callara la boca, que esas cosas no eran asunto mío, pero yo no podía quedarme callado. Carmen, era dinero del gobierno, de programas sociales. ¿Y qué pasó? Insistí en que había que reportarlo a las autoridades. Al día siguiente, doña Eugenia me llamó a su oficina. Había plantado documentos falsos en mi escritorio, cheques con mi firma falsificada, transferencias a cuentas bancarias que nunca abrí. Me dijo que si no me iba callado, me metería a la cárcel por 20 años. Bruno vio a su padre llorar por primera vez en su vida. Pero eso no es todo, Carmen. Mañana van a publicar en los periódicos que Armando Castañeda, contador de la Corporación Montiel, robó 5 millones de pesos. Van a destruir mi reputación para que nadie me crea si hablo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a conseguir otro trabajo con esa mancha? No lo sé. Amor, no lo sé. Esa noche, Bruno se acostó prometiéndose que algún día los Montiel pagarían por lo que le habían hecho a su familia. Presente. Oficina de Alejandro Montiel. Bruno observó la tensión entre Alejandro y Lucía con satisfacción apenas contenida. Su plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. No solo había conseguido la confianza de Lucía, sino que había logrado crear desconfianza hacia Alejandro sin siquiera tener que mentir directamente. Señor Montiel, dijo Bruno con esa sonrisa que había perfeccionado durante años. He venido a hablar sobre mi padre, Armando Castañeda. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Tu padre? Sí, el contador honesto que su madre destruyó hace 20 años. ¿Se acuerda de él? Lucía miró entre los dos hombres, sintiendo que había una historia que no entendía. ¿Qué tiene que ver el padre de Bruno con nosotros?, preguntó. Mucho más de lo que imaginas, querida, respondió Bruno, apretando suavemente su mano. Mi padre trabajó 15 años para esta empresa. Era un contador íntegro que descubrió que los Montiel estaban robando dinero de programas gubernamentales. Eso es falso, dijo Alejandro firmemente. ¿Falso? Bruno sacó una carpeta de su maletín. Tengo aquí copias de los documentos originales que mi padre guardó antes de que los destruyeran. Facturas falsas, transferencias irregulares, cuentas fantasma. Alejandro palideció.
Conocía esos documentos. Su madre le había confesado años después, en su lecho de muerte, que había hecho cosas necesarias para proteger la empresa, cuando mi padre trató de hacer lo correcto. Continuó Bruno. Doña Eugenia no solo lo despidió, sino que plantó evidencias falsas para acusarlo de robo, lo destruyó públicamente, se aseguró de que nunca pudiera conseguir otro trabajo en el sector financiero. Bruno no sabía nada de esto, murmuró Lucía, genuinamente conmovida. Mi padre murió 5 años después. Lucía, un infarto causado por la depresión y la vergüenza. Mi madre tuvo que trabajar de sirvienta para mantenernos. Yo crecí prometiéndome que algún día los Montiel pagarían por lo que nos hicieron. Las lágrimas que Bruno tenía en los ojos eran reales. El dolor era genuino, aunque sus intenciones fueran retorcidas. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó Alejandro, sabiendo que se acercaba la trampa. Justicia y una disculpa pública. Quiero que admitan que Armando Castañeda fue un hombre honesto que fue injustamente acusado. No puedo disculparme por algo que no hice. Yo tenía 28 años cuando eso pasó. Las decisiones las tomaba mi madre, pero usted heredó todo lo que ella construyó con dinero sucio. Usted vive del legado de esa corrupción. Lucía miró a Alejandro con nuevos ojos. Las palabras de Bruno resonaban con una lógica que la incomodaba. Señor Montiel, es cierto lo que dice Bruno. Alejandro se sintió atrapado. Sabía que su madre había hecho cosas terribles, pero admitirlo públicamente destruiría la empresa y a todos sus empleados actuales. La situación es más complicada de lo que él la presenta. ¿Complicada? Bruno se levantó, fingiendo indignación. Llamaría complicado al hecho de que su madre sobornó jueces, falsificó documentos y destruyó la vida de un hombre inocente. «Basta», gritó Alejandro. «¿Qué es lo que realmente quieres, Castañeda?» Bruno sonrió con esa expresión que no llegaba a sus ojos. «Quiero que Corporación Montiel pague una compensación de 50 millones de pesos a mi familia. Y quiero una disculpa pública admitiendo los crímenes de doña Eugenia. Eso es chantaje. Eso es justicia. Y si no acepta, haré públicos estos documentos. Los medios adorarán la historia. La poderosa familia Montiel construyó su imperio sobre el robo y la corrupción. Lucía se sentía mareada. El hombre para quien trabajaba, el hombre que la había tratado con tanta atención especial, ¿era realmente hijo de una criminal? Bruno, dijo con voz temblorosa, ¿por qué no me contaste esto antes? Porque no quería que pensaras que me acerqué a ti por venganza, respondió Bruno, tomando sus manos con ternura calculada. Mi amor por ti es real, Lucía, pero cuando descubrí que trabajabas para los Montiel, supe que el destino nos había juntado por una razón. Alejandro observó la manipulación con horror creciente. Bruno estaba usando los sentimientos de Lucía como arma contra él. Lucía, no te dejes engañar, él te está usando. ¿Usando? Bruno se volvió hacia Alejandro con furia fingida. Como usted la está usando. ¿Cree que no he notado cómo la mira? ¿Cree que no veo la obsesión enfermiza que tiene con ella? No es obsesión, gritó Alejandro perdiendo el control. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar la verdad en el peor momento posible. ¿Es qué?, preguntó Lucía, asustada por la intensidad de ambos hombres. Nada, no es nada. Bruno aprovechó la vacilación de Alejandro. ¿Lo ve, Lucía? No puede ni explicar sus motivos, pero yo sí puedo explicar los míos. Te amo, y quiero protegerte de hombres como él. Bruno, necesito tiempo para pensar en todo esto. Por supuesto, amor. Pero hay algo más que necesitas saber. Bruno sacó otro documento de su carpeta. He estado investigando irregularidades actuales en la empresa. Encontré transferencias sospechosas, contratos falsos, cuentas en paraísos fiscales. Los crímenes de los Montiel no terminaron con doña Eugenia. Era mentira, pero Bruno había falsificado los documentos con la pericia que había aprendido estudiando los métodos de doña Eugenia. Eso es imposible, dijo Alejandro. Yo reviso personalmente todas las finanzas de la empresa. ¿En serio? Bruno extendió los papeles. Entonces explíqueme estas transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Explíqueme estos contratos con empresas fantasma que reciben millones por servicios que nunca se prestaron. Alejandro revisó los documentos con creciente alarma. Parecían auténticos, pero sabía que eran falsos. El problema era que Bruno era muy hábil falsificando evidencias. Estos documentos son falsos.
igual que los que su madre plantó contra mi padre, Lucía, dijo Alejandro desesperadamente. Tienes que creerme, él te está manipulando. No es casualidad que se haya acercado a ti. Manipulando. Bruno abrazó protectoramente a Lucía. Señor Montiel, creo que está proyectando. Usted es quien la ha estado manipulando desde que llegó a trabajar aquí. Eso no es cierto. Entonces explíquele por qué la contrató directamente para trabajar con usted. Explíquele por qué la observa constantemente. Explíquele por qué se niega a transferirla a otro departamento. Alejandro se dio cuenta de que estaba perdiendo a Lucía. Cada respuesta que no podía dar la alejaba más de él y la acercaba más a Bruno. Lucía, dijo con la voz quebrada, hay cosas que no puedo explicarte ahora, pero tienes que confiar en mí. ¿Confiar en usted? Lucía se levantó de la silla. Después de todo lo que acabo de escuchar, Bruno, vámonos, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. No quiero estar aquí ni un minuto más. Espera, gritó Alejandro. Lucía, espera. Pero ella ya había salido de la oficina, seguida por Bruno, quien se volvió una última vez para mirar a Alejandro con una sonrisa de triunfo. Esto no ha terminado. Castañeda, murmuró Alejandro. No, respondió Bruno. Apenas está comenzando. Cuando se quedó solo, Alejandro se derrumbó en su silla. Su hija se alejaba de él, manipulada por el hijo del hombre que su madre había destruido, y él no podía decirle la verdad sin pruebas que ella pudiera aceptar. El pasado había regresado para cobrarse todas las deudas pendientes, y la moneda de pago era el corazón de la hija que acababa de encontrar. 3 días después de la confrontación en la oficina, Alejandro no había logrado dormir ni comer adecuadamente. Lucía había pedido una licencia médica y no respondía a sus llamadas. Según Patricia, había estado preguntando sobre procedimientos para transferencias de departamento. El miedo de perder a su hija sin siquiera haber tenido la oportunidad de conocerla lo estaba destruyendo por dentro. Pero lo que más lo atormentaba era saber que Bruno tenía razón en una cosa. Los crímenes de su madre eran reales, y él había vivido toda su vida adulta beneficiándose de ellos sin saberlo. Esa tarde de jueves, tomó la decisión más difícil de su vida. Tenía que decirle la verdad a Lucía, aunque eso significara perderla para siempre. Se dirigió al pequeño departamento de Lucía en la colonia Narvarte, llevando consigo los resultados del ADN, las cartas de Isela y el testimonio de Mercedes. Si ella no le creía, al menos habría cumplido con la promesa que se había hecho a sí mismo de honrar la memoria de la mujer que más había amado. Cuando tocó la puerta, Lucía abrió con los ojos rojos de haber llorado. Al verlo, su expresión se endureció. ¿Qué hace aquí? Lucía, necesito hablar contigo. Es sobre algo que debería haberte dicho desde el primer día. No tengo nada que hablar con usted. Ya le di mi renuncia a Patricia. No puedes renunciar, no sin saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que su familia son unos criminales? ¿Que usted me contrató por razones que no tienen nada que ver con mi capacidad profesional? Alejandro respiró profundamente. Lucía, ¿puedo pasar? Lo que tengo que decirte va a cambiar tu vida para siempre. Algo en su tono la hizo dudar. Había una solemnidad, una gravedad que no había escuchado antes. Tienes 5 minutos. El departamento era pequeño pero acogedor, decorado con plantas y fotografías familiares. Alejandro notó inmediatamente el retrato de Isela en la mesa de centro, joven, hermosa, con esos ojos dorados que había heredado Lucía. ¿De qué quiere hablar? Alejandro se sentó en el sofá, colocando los documentos sobre la mesita. Lucía, ¿cómo se llamaba tu madre? Isela Robles. ¿Por qué? ¿Tu madre te habló alguna vez de un hombre llamado Alejandro? Lucía se puso pálida. ¿Cómo sabe eso? Porque yo soy ese Alejandro. Yo soy el hombre que tu madre amó antes de que tú nacieras. El mundo se detuvo para Lucía. Se dejó caer en una silla, mirándolo como si hubiera perdido la razón. Eso es imposible. Mi mamá me dijo que él era un hombre poderoso que nunca podría conocerme. Pero nunca te dijo su nombre completo. Nunca te dijo que trabajaba en Corporación Montiel. Las manos de Lucía comenzaron a temblar. No, no puede ser. Es una mentira cruel. Alejandro abrió el sobre con los resultados del ADN. Lucía, yo soy tu padre. Ella se levantó de un salto, retrocediendo hacia la pared. Está loco. Es una mentira asquerosa para manipularme.
No es mentira, dijo Alejandro con lágrimas en los ojos. Tu madre, Isela, era el amor de mi vida. Desapareció cuando tenías 2 meses de gestación. Durante 29 años creí que me había abandonado por dinero. Basta, gritó Lucía. No le voy a permitir que ensucie la memoria de mi madre con estas mentiras. Alejandro le extendió la primera carta de Isela. Lee esto. Es la letra de tu madre. Tú la conoces mejor que nadie. Con manos temblorosas, Lucía tomó la carta. Al reconocer la caligrafía delicada de Isela, se le cortó la respiración. ¿De dónde sacó esto? De tu tía Mercedes. Tu madre le pidió que me la diera si algún día yo aparecía en sus vidas. Mientras Lucía leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era imposible negar que esas eran las palabras de su madre, y lo que decían destrozaba todo lo que había creído sobre su vida. No puede ser cierto, susurró. Mi mamá me habría dicho, tu madre me protegió a mí y te protegió a ti de una verdad que habría sido demasiado dolorosa. Pero también escribió esto. Le entregó la carta dirigida a ella. Cuando Lucía vio su nombre escrito con la letra de Isela, se quebró completamente. Mi querida Lucía, si estás leyendo esta carta significa que tu padre finalmente te encontró. Sé que esto será un shock terrible, pero necesitas saber que todo lo que hice fue por amor. Lucía no pudo continuar leyendo. Se dejó caer en el sofá sollozando. ¿Por qué? ¿Por qué me mintió toda su vida? Para protegernos, mi madre, doña Eugenia, la amenazó con destruir mi futuro y el tuyo si no desaparecía. La chantajeó, la humilló, le hizo creer mentiras terribles sobre mí. Pero usted me miró desde el primer día como si me conociera, porque eres idéntica a ella. Tienes sus ojos, su manera de caminar, hasta su forma de inclinar la cabeza cuando piensas. Desde el momento en que te vi, supe que había algo especial, pero no me atrevía a esperar que fueras. Su hija, mi hija, la niña que busqué durante años sin saber que existías. Lucía miró los resultados del ADN con ojos vidriosos. 99,7% de probabilidad de paternidad, leyó en voz alta. Dios mío, es cierto. Lucía, sé que esto es terrible para ti, sé que cambia todo, pero necesitabas saber la verdad. Bruno sabe esto. No lo creo. Pero su acercamiento a ti no es casualidad. Él busca vengarse de mi familia, y tú eres la mejor arma que podría haber encontrado. No puede ser. Bruno me ama. Bruno te está usando. Lucía, te está manipulando para lastimarme a mí. Lucía se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. No puedo creer eso. Todo esto es demasiado. Primero me dice que es mi padre, luego que el hombre que amo me está usando. Lucía, Bruno apareció en tu vida justo después de que empezaras a trabajar conmigo. ¿No te parece demasiada casualidad? ¡Basta!, gritó. Salga de mi casa. Necesito pensar. Lucía, por favor, que se vaya. La desesperación en su voz era tan profunda que Alejandro supo que presionar más solo empeoraría las cosas. Está bien, me voy, pero quédate con esas cartas. Léelas cuando estés más calmada. Y Lucía. Ella se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, ten cuidado con Bruno. No importa lo que sientes por mí. No dejes que te haga daño. Cuando Alejandro se fue, Lucía se quedó sola con las cartas de su madre y una verdad que destrozaba todo su mundo. Todo lo que había creído sobre su vida era mentira. Su jefe era su padre. El hombre que amaba posiblemente la estaba usando para vengarse. Se quedó despierta toda la noche leyendo las cartas una y otra vez, llorando por la madre que había sacrificado tanto para protegerla, por el padre que había perdido, sin saber que lo tenía, y por su propia ingenuidad al creer en Bruno. Al día siguiente, Bruno llegó a su departamento con flores y esa sonrisa encantadora que ahora le parecía diferente. ¿Cómo está, mi amor? Te ves terrible. Bruno, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, lo que quieras. ¿Es casualidad que me hayas conocido justo después de que empecé a trabajar en Corporación Montiel? La sonrisa de Bruno vaciló por una fracción de segundo. ¿Por qué preguntas eso? Responde, por favor. Lucía, ¿qué te ha dicho Alejandro Montiel? Él no me ha dicho nada sobre eso. Es mi pregunta. Bruno la miró intensamente, calculando su respuesta. Está bien.
No fue completamente casualidad. Sabía que trabajabas ahí. Pero eso no cambia lo que siento por ti. El corazón de Lucía se hundió. Me estás usando para vengarte de los Montiel. Lucía, mi amor por ti es real. Pero sí, al principio pensé que conocerte podría ayudarme con mi plan de justicia. ¿Justicia o venganza? ¿Cuál es la diferencia cuando se trata de honrar la memoria de mi padre? Lucía se dio cuenta de que estaba atrapada entre dos hombres que habían empezado a amarla por razones equivocadas. Uno porque era su hija sin saberlo, otro porque podía usarla como arma. Necesito tiempo, Bruno. Necesito estar sola. ¿Qué te dijo Montiel? Cosas que necesito procesar, por favor. Vete. Cuando Bruno se fue, Lucía se sintió más sola que nunca en su vida. Todo su mundo se había derrumbado en 24 horas, y ya no sabía en quién confiar. La única certeza que tenía era que las cartas de su madre eran reales, y que la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, era preferible a vivir en una mentira. 2 días después de la revelación devastadora, Mercedes Robles fue internada de emergencia en el Hospital General. Lucía recibió la llamada cuando estaba en su departamento, rodeada de las cartas de su madre que había leído obsesivamente durante 48 horas. Señorita Robles, soy la doctora Martínez. Su tía Mercedes está en estado crítico. Pidió específicamente que la llamáramos a usted. Lucía llegó al hospital con los ojos hinchados de tanto llorar. Mercedes estaba en cuidados intensivos, conectada a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. A pesar de su estado, sus ojos mantenían esa lucidez que la había caracterizado toda su vida. «Mija», susurró Mercedes cuando Lucía se acercó a la cama. Sabía que este día llegaría. «Tía, no hables. Tienes que conservar las fuerzas». «No, mijita. Ya no me quedan muchas fuerzas. Pero antes de irme, tengo que cumplir una promesa que le hice a tu mamá». Mercedes señaló débilmente hacia la mesita de noche. «En esa bolsa están las últimas cosas que Isela me dejó para ti. Y para él». «¿Para quién? ¿Para tu papá? ¿Para Alejandro?» Lucía sintió que se le cortaba la respiración. «Tía, ¿tú sabías?» «Mijita, yo fui quien cuidó a tu mamá durante todo el embarazo. Fui quien la ayudó cuando las contracciones empezaron en plena madrugada. Yo estuve ahí cuando tú naciste, y cuando ella lloró por horas, porque no podía decirle a tu papá que había tenido una hija hermosa. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. ¿Por qué nunca me dijiste nada?» «Porque le prometí a Isela que respetaría su decisión. Ella quería protegerlos a los dos de esa familia de víboras, pero también me hizo prometer que si algún día él aparecía buscando la verdad, yo le daría todo». Mercedes logró sentarse ligeramente en la cama. «Llámalo, mija. Llama a Alejandro. Tiene derecho a saber lo que su madre le hizo a Isela, y tú tienes derecho a conocer toda la historia». 1 hora después, Alejandro entró al hospital corriendo. Patricia le había dado el mensaje de Lucía y había cancelado todas sus reuniones para acudir inmediatamente. Cuando vio a Mercedes en esa cama, conectada a las máquinas, sintió una culpa inmensa. Esta mujer había cuidado sola a su hija durante años. Había cargado con secretos que no le correspondían. Había sido fuerte cuando él ni siquiera sabía que tenía una familia que proteger. «Señora Mercedes», dijo, acercándose respetuosamente. «Soy Alejandro Montiel». Mercedes lo estudió con esos ojos que habían visto demasiado dolor. «Usted tiene los ojos de Lucía, o mejor dicho, ella tiene los suyos. ¿Cómo está?» «Muriéndome», respondió con una honestidad brutal. «Pero antes de irme, tengo que contarles cosas que Isela se llevó a la tumba». Lucía tomó la mano de su tía. «Tía, no tienes que». «Sí tengo que hacerlo. Es lo último que puedo hacer por mi hermana». Mercedes señaló la bolsa en la mesita. «Ahí hay una grabadora vieja. Isela grabó mensajes para ustedes dos antes de morir. Nunca se atrevió a enviárselos, pero me pidió que se los diera si algún día se encontraban». Con manos temblorosas, Alejandro sacó la grabadora. Era un aparato antiguo, de los que se usaban 20 años atrás. «Ponla», susurró Mercedes. «Es hora de que sepan toda la verdad». Alejandro presionó play. La voz de Isela, debilitada por la enfermedad pero aún hermosa, llenó la habitación del hospital. «Mi querido Alejandro, si estás escuchando esto, significa que finalmente encontraste a nuestra hija. Espero que me perdones por haberte privado de conocerla durante todos estos años». Los ojos de Alejandro
Se llenaron de lágrimas al escuchar esa voz que había añorado durante décadas. Quiero que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti. Cuando Lucía daba sus primeros pasos, me preguntaba si tú habrías caminado igual de pequeño. Cuando dijo sus primeras palabras, me preguntaba si habrías estado orgulloso. Cuando se graduó de la universidad, lloré porque no estabas ahí para verla brillar. Lucía sollozaba silenciosamente. Pero también quiero que sepas que nunca me arrepentí de mi decisión. Tu madre me demostró que era capaz de destruir cualquier cosa que se interpusiera en sus planes. Si me hubiera quedado, no solo habría arruinado tu futuro, sino que habría condenado a nuestra hija a crecer en un mundo de odio y venganza. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de años de culpa y arrepentimiento. Alejandro, ahora viene la parte más difícil. Hay cosas que Mercedes sabe, cosas que nunca te conté porque eran demasiado dolorosas. Tu madre no solo me amenazó a mí, amenazó con lastimar físicamente a nuestra bebé si yo no desaparecía. ¿Qué?, murmuró Alejandro. Mercedes asintió gravemente. Es cierto. Doña Eugenia le dijo a Isela que tenía contactos que podían hacer que accidentes le pasaran a bebés de madres problemáticas. La grabación continuó. Me enseñó fotografías de otras mujeres que habían tratado de atrapar a hombres ricos con embarazos. Me contó historias terribles sobre lo que les había pasado a ellas y a sus hijos. Mercedes fue testigo de esas conversaciones. Es verdad, confirmó Mercedes. Esa mujer era un demonio. Le dijo a Isela que si no firmaba documentos renunciando a cualquier derecho sobre ti y sobre la empresa, se aseguraría de que tanto ella como el bebé tuvieran accidentes. Dios mío, susurró Alejandro. Mi propia madre. La voz de Isela continuaba. Pero hay algo más, Alejandro. Algo que solo Mercedes sabe. Tu madre no me dejó irme simplemente. Durante los primeros 5 años de vida de Lucía, me hizo chequeos constantes. Tenía gente que nos vigilaba para asegurarse de que yo nunca tratara de contactarte. Mercedes sacó un sobre de la bolsa. Aquí están las fotografías que los espías de su madre tomaron de ustedes dos durante años. Isela las guardó como prueba. Alejandro abrió el sobre y encontró docenas de fotografías. Lucía como bebé en brazos de Isela, dando sus primeros pasos, en su primer día de escuela, en festivales escolares. Todas tenían fechas y anotaciones, como si fueran parte de un expediente de vigilancia. ¿Por qué? ¿Para qué la vigilaba si ya la había separado de mí? Para asegurarse de que nunca cambiara de opinión, respondió Mercedes. Y para tener evidencia de que ustedes eran una familia problemática, por si algún día necesitaba usarla en su contra. La grabación llegó a su parte final. Alejandro, si estás conociendo a nuestra hija, por favor sé paciente con ella. Ha crecido sin padre, ha desarrollado una independencia feroz porque tuvo que hacerlo, pero en el fondo, siempre soñó con tener una familia completa. Y Lucía, mi amor, si estás escuchando esto junto a tu papá, quiero que sepas que él es el hombre más noble que he conocido. Todo lo que sufrimos fue por culpa de su madre, no de él. Dale la oportunidad de amarte como siempre quiso hacerlo. Espero que algún día puedan ser la familia que nunca pudimos ser. Espero que mi sacrificio haya valido la pena para que ustedes encuentren la felicidad que yo nunca pude darles. Los amo a los dos con todo mi corazón. Cuídense mutuamente. La grabación terminó en silencio. Padre e hija se miraron con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente entendiendo la magnitud del sacrificio que Isela había hecho por protegerlos. Hay una cosa más, dijo Mercedes débilmente. Isela escribió una carta final, justo antes de morir. Nunca la abrí, pero me pidió que se las diera juntos. Sacó un sobre sellado que decía, para Alejandro y Lucía, cuando finalmente sean una familia. Con manos temblorosas, Alejandro abrió la carta, la leyó en voz alta. Mis amores, si están leyendo esto juntos, significa que mi mayor sueño se cumplió después de mi muerte. Significa que el amor fue más fuerte que el odio, que la verdad fue más fuerte que las mentiras. Alejandro, perdónate a ti mismo. No sabías lo que tu madre había hecho, Lucía. Perdona a tu papá por no haber estado ahí. Ninguno de los dos tuvo la culpa. Ahora son libres para amarse como padre e hija, para ser la familia que siempre debieron ser. No permitan que el pasado robe el presente que merecen tener juntos. Con todo mi amor eterno, Isela. Lucía se levantó de su silla y, por primera vez, abrazó a Alejandro como a un padre. Él la rodeó con sus brazos.
sintiendo finalmente completo después de décadas de vacío. «Papá», susurró Lucía. «Mi niña», respondió Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. Mercedes los observó con una sonrisa paz. «Ahora puedo irme tranquila. Ya cumplí mi promesa». Pero ninguno de los dos sabía que Bruno había estado vigilando el hospital, esperando el momento perfecto para su movimiento final. La reunión entre padre e hija solo había acelerado su plan de venganza. El tiempo de las revelaciones había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de las decisiones finales. Una semana después del encuentro en el hospital, Mercedes había fallecido en paz. Sabiendo que había cumplido su promesa a Isela, Lucía y Alejandro habían pasado esos días conociéndose como padre e hija, llenando los vacíos de 28 años perdidos. Pero Bruno no había permanecido inactivo. La mañana del sábado, Lucía recibió una llamada que la dejó helada. «Amor mío», dijo Bruno con una voz extrañamente urgente. «Necesito verte. Es importante». «Bruno, ya te expliqué que necesito tiempo. Las cosas han cambiado. Sé lo de Alejandro Montiel. Sé que te convenció de que es tu padre». Lucía sintió que se le cortaba la respiración. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo mis fuentes». «Lucía, esa historia es una mentira elaborada. Te está manipulando de la manera más cruel posible». «No es mentira. Tengo las pruebas de ADN, las cartas de mi madre. Todo eso se puede falsificar. ¿No te parece demasiada casualidad que después de 28 años aparezca exactamente cuando yo estoy a punto de exponer sus crímenes?» La duda que Bruno sembró fue como veneno lento, a pesar de haber visto las cartas de su madre. A pesar del testimonio de Mercedes, la manipulación de meses había calado profundo en su mente. «Lucía, te amo, y porque te amo, no puedo permitir que ese hombre te use para escapar de las consecuencias de sus actos. Cásate conmigo. Hoy. Bruno, estás loco. Tengo todo preparado. La iglesia de San José, el padre Martínez, los testigos. Será una ceremonia pequeña, íntima. Solo nosotros dos y nuestro amor. Es demasiado repentino. Lucía, Montiel va a tratar de separarnos. Va a usar esa mentira de la paternidad para controlarte. Pero si nos casamos, estaremos unidos legalmente. Nadie podrá separarnos». La presión era intensa, pero Bruno había calculado perfectamente el momento. Lucía estaba emocionalmente vulnerable, confundida por las revelaciones recientes, y él aprovechó esa fragilidad. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero una ceremonia real, con invitados, con... No hay tiempo para eso. Montiel está planeando algo. Lo sé. Si esperamos, será demasiado tarde». Mientras tanto, Alejandro había pasado la mañana en la oficina, tratando de concentrarse en el trabajo pero sin lograr quitarse a Lucía de la mente. La semana había sido como un sueño. Por fin tenía a su hija. Por fin podían hablar de Isela sin secretos entre ellos. Cuando Roberto lo llamó al mediodía, su voz sonaba alarmada. «Alejandro, tengo noticias sobre Bruno Castañeda, y no son buenas». «¿Qué descubriste?» «He estado vigilando sus movimientos como me pediste. Esta mañana rentó la iglesia de San José para una boda de emergencia. Esta tarde, los documentos muestran que se casa con Lucía Robles». El mundo se desplomó bajo los pies de Alejandro. «¿Qué hora?» 5 de la tarde, Alejandro. Hay más. Encontré documentos en su oficina. Bruno ha estado robando información confidencial de tu empresa durante meses. Tiene planes de chantajear no solo a ti, sino a varios de tus socios comerciales. Y Lucía, es parte del plan desde el principio, va a usarla para obtener acceso total a los archivos de la empresa. Y después va a dejarla en la ruina junto contigo. Alejandro sintió que la furia le hervía en el pecho. ¿Dónde están ahora? En el Hotel María Isabel, habitación 1205. Alejandro, tienes que detener esa boda. En la habitación del hotel, Lucía se probaba un vestido blanco sencillo que Bruno había comprado. Se veía hermosa, pero sus ojos reflejaban confusión más que felicidad. ¿Estás segura de esto?, le preguntó a su reflejo en el espejo. Bruno se acercó por detrás, acomodándole el velo. ¿Arrepentida ya? No es eso. Es solo que todo ha pasado muy rápido. A veces el corazón sabe lo que quiere antes que la mente pueda analizarlo. Bruno la abrazó desde atrás.
y Lucía notó algo extraño en sus ojos cuando se miraron en el espejo. Había una dureza que no había visto antes, una frialdad que la hizo estremecerse. «Bruno, ¿realmente me amas? ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces siento que hay cosas que no me dices, como si tuvieras secretos». Bruno se tensó imperceptiblemente. «Todos tenemos secretos, Lucía. Incluso tú los tienes. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, ¿no te parece extraño que tu padre nunca haya tratado de buscarte antes? ¿No te parece sospechoso que aparezca justo cuando yo estoy a punto de exponer sus crímenes? Las cartas de mi madre pudieron haber sido escritas por cualquiera. Los laboratorios pueden ser sobornados. Alejandro Montiel tiene dinero suficiente para falsificar cualquier evidencia». La semilla de duda que había plantado comenzó a crecer de nuevo, pero Mercedes confirmó todo. Mercedes era una anciana enferma. Pudo haber sido engañada o incluso amenazada. Cada palabra de Bruno estaba cuidadosamente calculada para sembrar desconfianza. «Lucía, cuando nos casemos, serás mi esposa. Estarás bajo mi protección. Alejandro no podrá lastimarte nunca más». A las 4:30 de la tarde, la pequeña iglesia de San José se llenó con los pocos invitados que Bruno había conseguido para dar apariencia de legitimidad a la ceremonia. Lucía caminó hacia el altar con un ramo de rosas blancas, pero su corazón latía con ansiedad más que con alegría. El padre Martínez comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales, pero Lucía apenas las escuchaba. Su mente estaba dividida entre las dudas que Bruno había sembrado y la certeza que había sentido cuando abrazó a Alejandro como su padre. «Bruno Castañeda, ¿acepta usted a Lucía Robles como su legítima esposa?» «Sí, acepto». «Lucía Robles, ¿acepta usted a Bruno Castañeda como su legítimo esposo?» Lucía vaciló. En ese momento, algo en los ojos de Bruno la perturbó profundamente. Era como si hubiera quitado una máscara y ella viera por primera vez al hombre real que había detrás. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par con un estruendo que resonó por toda la nave. Alejandro entró corriendo, llevando en sus manos las cartas de Isela y los resultados del ADN. «Detén esta farsa», gritó. El murmullo de los invitados llenó la iglesia. Bruno se puso pálido, pero mantuvo la compostura. «Señor Montiel, esto es una ceremonia privada. No tiene derecho a interrumpir». «Tengo todo el derecho del mundo», respondió Alejandro, caminando hacia el altar. «Ese es mi hija, padre Martínez», dijo Bruno rápidamente. «Este hombre está claramente perturbado. Continúe con la ceremonia». «Lucía», dijo Alejandro, ignorando a Bruno. «Antes de que tomes esta decisión, hay algo que necesitas escuchar». Sacó una carta que no había mostrado antes. «Esta es la última carta que tu madre escribió. Mercedes me la dio antes de morir. Es específicamente sobre Bruno Castañeda». «¿Qué?», murmuró Lucía. «Tu madre sabía quién era la familia Castañeda. Sabía lo que había pasado con Armando. Y te advirtió específicamente sobre la posibilidad de que algún día vinieran por venganza». Alejandro comenzó a leer en voz alta. «Lucía, si algún día alguien de la familia Castañeda se acerca a ti, ten mucho cuidado. Sé que doña Eugenia destruyó injustamente a Armando, y temo que sus hijos crezcan con sed de venganza. Si alguno de ellos trata de enamorarte o de usarte contra los Montiel, recuerda que el odio puede disfrazarse de amor». El color se le fue del rostro a Lucía. «No», susurró, «no puede ser». Bruno se dio cuenta de que su plan se desmoronaba. «Lucía, no escuches sus mentiras. Esa carta es falsa, igual que todas las demás». «¿Es verdad?», le preguntó Lucía directamente. «¿Te acercaste a mí por venganza?». Bruno la miró a los ojos, y en ese momento tomó la decisión que sellaría su destino. «Sí», dijo con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. «Me acerqué a ti para destruir a tu querido papito. Pero lo que no esperaba era enamorarme realmente de ti». Los invitados murmuraron shock. Lucía retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Me amas o me odias?». «Te amo», dijo Bruno con desesperación. «Pero también los odio a él y a toda su familia maldita». «Entonces no me amas», dijo Lucía con lágrimas en los ojos, «porque yo soy parte de esa familia». «No», gritó Bruno. «Tú eres diferente. Tú eres víctima como yo. Soy una Montiel», dijo Lucía con firmeza por primera vez. «Soy hija de Alejandro Montiel, y me enorgullezco de serlo». La furia de Bruno explotó como un volcán. «Muy bien»,
rugió. Si vas a elegir a ese criminal sobre mí, entonces los destruiré a los dos. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pistola, apuntando directamente a Alejandro. Debería haber hecho esto desde el principio. No, gritó Lucía, pero Bruno ya había tomado su decisión final. El plan de venganza que había alimentado durante 20 años estaba a punto de culminar en sangre. El tiempo se detuvo en la iglesia de San José. La pistola en la mano de Bruno brillaba bajo la luz de los vitrales. Apuntando directamente al corazón de Alejandro, los invitados se habían quedado petrificados, algunos comenzando a retroceder hacia las salidas, mientras otros permanecían inmóviles por el shock. 20 años, murmuró Bruno con una sonrisa torcida. 20 años esperando este momento. Bruno, por favor, suplicó Lucía. Esto no va a arreglar nada. ¿Arreglar? Se rió amargamente. No quiero arreglar nada, Lucía. Quiero que pague. Quiero que sienta el mismo dolor que sintió mi padre cuando perdió todo por culpa de su madre. Alejandro mantuvo las manos en alto, tratando de mantener la calma. Si me quieres matar, hazlo, pero deja que Lucía se vaya. Ella no tiene nada que ver con lo que pasó hace 20 años. Claro que tiene que ver, gritó Bruno. Es tu hija. Es una Montiel. Lleva la sangre de criminales en sus venas. Mi sangre no es criminal, dijo Lucía con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Mi padre no sabía lo que había hecho su madre. Él también fue víctima. ¿Víctima? Bruno la miró con desprecio. Víctima de vivir en mansiones y conducir autos de lujo mientras mi padre se moría de hambre y humillación. Lucía comenzó a caminar lentamente hacia Bruno, sus manos temblando pero su voz firme. Bruno, esto no es lo que tu padre habría querido. Armando Castañeda era un hombre honesto. ¿Crees que estaría orgulloso de verte convertido en un asesino? No menciones a mi padre, rugió Bruno, pero la pistola vaciló ligeramente. Era un buen hombre que fue injustamente tratado, pero matar a mi padre no va a devolverle la vida al tuyo, solo va a convertirte en el monstruo que tu padre luchó contra. En ese momento, las puertas traseras de la iglesia se abrieron silenciosamente. Mercedes, con un esfuerzo sobrehumano y ayudada por una enfermera que había sobornado para que la sacara del hospital, había llegado tambaleándose. Mercedes, susurró Alejandro al verla. La anciana estaba claramente en sus últimas fuerzas, pero había algo en su mirada que irradiaba una determinación férrea. Bruno Castañeda, dijo con una voz que, aunque débil, resonó por toda la iglesia. Conocí a tu padre. Bruno se volvió hacia ella, sorprendido por su aparición. ¿Qué? Armando venía a la vecindad a veces, cuando tu mamá lo mandaba a comprar medicinas baratas para tu asma. Era un hombre bueno, noble. Me platicaba de su hijo, de lo orgulloso que estaba de ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Bruno. También me contó de sus principios. Decía que prefería morirse de hambre antes que lastimar a un inocente. ¿Crees que estaría orgulloso de verte apuntando una pistola a una muchacha que no te ha hecho nada? Ella es una Montiel, es una niña que creció sin padre, igual que tú. Es una muchacha que trabajó desde los 14 años para salir adelante, igual que tú. ¿Dónde está la diferencia? Bruno comenzó a temblar. La pistola en su mano se movía erráticamente. Yo no quería que pasara así, solo quería justicia. La justicia no se construye sobre más dolor, dijo Mercedes, dando un paso tembloroso hacia adelante. Se construye sobre verdad y perdón. Lucía aprovechó la distracción para acercarse más a Bruno. Bruno, aún puede haber otro camino. Podemos exponer la verdad sobre lo que pasó con tu padre sin que nadie más salga lastimado. Es demasiado tarde, murmuró él. Ya está todo en marcha. Los documentos que robé, las cuentas bancarias que hackeé, los contratos falsos que planté. Corporación Montiel va a colapsar de todas maneras. Alejandro sintió que el estómago se le hundía. ¿Qué documentos? Transferencias a cuentas fantasma, contratos con empresas que no existen, facturas por servicios nunca prestados. Durante meses he estado plantando evidencia falsa en los sistemas de tu empresa. Cuando la auditoría fiscal los encuentre la próxima semana, van a acusarte de fraude masivo. Pero eso es injusto. Bruno sonrió amargamente. Exactamente como lo que le hicieron a mi padre, Lucía se dio cuenta de que Bruno había planeado no solo matar a su padre,
sino destruir completamente su reputación con mentiras, exactamente como doña Eugenia había hecho con Armando. Bruno, dijo suavemente, si haces esto, te conviertes en lo mismo que doña Eugenia. Te conviertes en alguien que destruye vidas inocentes con mentiras. No soy como ella. Sí lo eres. En este momento, eres exactamente igual a ella. La verdad de esas palabras golpeó a Bruno como una bofetada. Se miró en el espejo de la situación y vio que se había convertido en la misma clase de persona que había destruido a su familia. No era así como debía ser. En ese momento de vacilación, Lucía tomó la decisión más valiente de su vida. Se lanzó hacia adelante, no para desarmar a Bruno, sino para ponerse entre él y su padre. «Lucía, no», gritó Alejandro. El movimiento sorprendió tanto a Bruno que la pistola se disparó accidentalmente. El sonido del disparo resonó por toda la iglesia como un trueno, pero en una fracción de segundo que pareció una eternidad, Mercedes había logrado llegar hasta ellos. Con las últimas fuerzas que le quedaban en su cuerpo enfermo, se había arrojado hacia adelante. Empujando a Lucía fuera del camino de la bala, el proyectil impactó en el pecho de Mercedes, que se desplomó en los brazos de Lucía. «¡Tía!», gritó Lucía, sosteniéndola mientras la sangre manchaba el vestido de novia. Bruno dejó caer la pistola, horrorizado por lo que había hecho. No quería. Ella no tenía que. Alejandro se arrodilló junto a Mercedes, y Lucía, tomando la mano de la anciana que había dado su vida para proteger a su familia. «Mercedes», susurró. Los ojos de Mercedes se posaron en Lucía, luego en Alejandro. Ahora están unidos», murmuró con voz débil. «Isela puede descansar en paz. No te vayas, tía», sollozó Lucía. «No me dejes. Mijita, cuida a tu papá, y que él te cuide a ti. Son todo lo que queda de mi familia». Mercedes miró hacia Bruno, que estaba de rodillas, llorando. «Muchacho, perdónate a ti mismo. Tu papá habría querido que fueras feliz». Con esas palabras, Mercedes cerró los ojos para siempre, con una sonrisa de paz en el rostro. El silencio que siguió fue roto por los sollozos de Lucía y el llanto desconsolado de Bruno, quien finalmente entendía la magnitud de lo que su sed de venganza había causado. La policía llegó minutos después, alertada por los invitados que habían huido. Bruno no opuso resistencia cuando lo arrestaron. Antes de que se lo llevaran, se acercó a Lucía y Alejandro. «Lo siento», murmuró. «Siento todo. Mercedes tenía razón. Mi padre habría estado avergonzado de mí». «Bruno», dijo Lucía con lágrimas en los ojos, «cuando salgas de la cárcel, si realmente quieres honrar la memoria de tu padre, ayúdanos a limpiar su nombre de la manera correcta, sin mentiras, sin venganza». Bruno asintió, quebrado pero quizás, por primera vez en 20 años, libre del odio que lo había consumido. 3 meses después, la tumba de Mercedes Robles estaba cubierta de flores frescas. Lucía y Alejandro la visitaban cada domingo, llevando siempre jazmines porque sabían que había sido el perfume favorito de Isela. «¿Crees que mamá estaría orgullosa?», preguntó Lucía, acomodando las flores. «Creo que estaría extasiada», respondió Alejandro, pasando el brazo alrededor de los hombros de su hija. Siempre soñó con este momento. Habían trabajado juntos para limpiar el nombre de Armando Castañeda, exponiendo públicamente los crímenes de doña Eugenia y compensando económicamente a la familia. Bruno, desde la cárcel, había ayudado a desmantelar toda la evidencia falsa que había plantado, salvando la empresa y la reputación de Alejandro. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Lucía. «¿Qué?». Que Mercedes tenía razón. Al final, todo este dolor sirvió para unirnos, para que pudiéramos ser la familia que mamá siempre quiso que fuéramos». Alejandro sonrió, pensando en Isela, en Mercedes, en todos los sacrificios que se habían hecho para llegar a este momento. «El amor verdadero siempre encuentra la manera», dijo. «Tu madre lo sabía, Mercedes lo sabía, y ahora nosotros lo sabemos también». Mientras se alejaban del cementerio, padre e hija caminaron juntos hacia un futuro que finalmente podían construir sin secretos, sin mentiras, sin el peso del pasado destruyendo sus corazones. La historia de amor más pura había triunfado al final, el amor entre un padre y una hija que el destino había separado, pero que ningún poder en la tierra había podido destruir para siempre. En la distancia,
Una brisa suave llevaba el aroma de jazmín, como si Sela les estuviera dando su bendición desde donde quiera que estuviera. Finalmente estaban en casa,